este tema con un catedrático experto en temas internacionales y además exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Doctor Rodríguez, buenas tardes, bienvenido. Pamela, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, hemos esbozado un poco lo que está pasando en la frontera, algunos malos elementos en las patrullas fronterizas chilenas, facilitándoles información a los inmigrantes ilegales para que puedan sortear los controles de vigilancia del Perú e ingresar ilegalmente. El canciller ya ha hecho referencia al tema, que se tiene que investigar, la evidencia está ahí. Y en el Senado, en el Congreso chileno, algunos minimizan la situación. ¿Qué tan grave es esta situación? ¿Cómo evalúa usted la situación que se está viviendo en Tacna y Arica, en la zona fronteriza? Fíjate, Pamela, lo que hemos visto todos con un informe elocuente es que hay una transgresión manifiesta de las reglas entre dos estados en determinación de límites y de fronteras. Hay un principio, Pamela, que no se está diciendo, que se llama inviolabilidad de las fronteras de un estado. Cuando los carabineros o los militares prácticamente orientan a los migrantes para que ingresen en el territorio peruano, no por donde se debe, que es los controles migratorios formales, claro. Control total, no. Eso es alentar la migración ilegal. ¿Te imaginas que la migración ilegal la aliente el gobierno, la autoridad chilena? Yo no puedo entender la migración ilegal de ilegales, de gente que están involucradas en tráficos, pero de una autoridad. En verdad, eso contrasta con las reglas básicas de la debida confianza. No olvidemos que incluso, Pamela, en la propia zona de frontera existe lo que se llama mecanismos de confianza en la zona de frontera. ¿Cuál confianza puede haber ahora después de lo que hemos visto alentando el ingreso ilegal de extranjeros en el territorio nacional? Mira, la Cancillería peruana ha debido emitir una protesta realmente muy frontal, enviarla y emitir un comunicado que dé cuenta de ello. No solamente decir que van a ver, que se va a investigar, no. La Cancillería peruana no está para fiscalizar o para investigar. La Cancillería peruana externaliza, Pamela, el interés nacional de nuestra política exterior. Entonces debió inmediatamente protestar. En segundo lugar, hay una realidad, como tú muy bien lo has dicho, y es que existe un número importante de migrantes en la zona de frontera. Tiene que haber rápidamente una mesa de trabajo peruano-chilena, porque si bien es cierto que han salido de Chile, también lo es que no han ingresado al Perú. Y eso supone que tengan que abordar in extenso, rápidamente, con el pragmatismo que corresponde. Y si hay que llevar adelante un corredor terrestre, pues involucrar a Ecuador, involucrar a Colombia, de la misma manera como se hizo con los venezolanos cuando vinieron por primera vez a Perú y hubo corredor en Colombia y hubo corredor en Ecuador. Este es un asunto que ha superado a una suerte de stricto sensu frontera peruano-chilena y ya tiene la circunstancia de ser un tema de carácter subregional. Aquí todos tienen un involucramiento que tiene que ser abordado por las cancillerías y darle solución a este problema que están viviendo y que estamos viendo en la zona de frontera. Este grupo de personas que es bien nutrido está en una zona de limbo entre la frontera de Chile y la frontera de Perú. Entendemos por los corresponsales en Tacna, nuestros colegas en Tacna, que la pretensión de la mayoría de ellos es llegar a Lima, y quedarse en el Perú, y la mayoría llegar a Lima. El Perú ya tiene más de 1,5 millones de 1,800,000 ciudadanos venezolanos que están en el Perú y que se han, digamos, integrado a la vida social, la mayoría sobreviviendo como buenamente pueden, informalmente, otros formalmente y otros
delinquiendo, que no son el grueso, pero además está generando esta situación de rechazo, con tufillo xenofóbico hacia los venezolanos. Y todo esto no hace sino caldear más los ánimos, ¿no? Porque en Tacna están muy asustados frente a esta situación. Señalan los vecinos en la zona fronteriza que la percepción de inseguridad ha aumentado, que hay más robos y se los atribuyen a los venezolanos. O sea, por todas partes la situación está siendo no manejada adecuadamente, para no decir mal manejada. Fíjate, Pamela, Chile tiene todo el derecho de expulsar o de deportar a los extranjeros por las circunstancias de seguridad que ya se ha comentado. Ajá. Y el Perú tiene todo el derecho de cerrar las fronteras y no permitir su acceso. Frente a dos derechos nacionales sobre los que tú y yo no podemos decir mucho, hay una realidad en la zona de frontera. Esa realidad es la que tiene que ser abordada y debe de implicar a los países concernidos hasta que lleguen a Venezuela, en el caso de los venezolanos, que son la inmensa mayoría. O sea, es responsabilidad de los dos gobiernos, de los dos países, de Chile y de Perú. ¿Y usted considera que la salida es hacer que ellos, no, o sea, atraviesen el Perú y lleguen hasta su país de origen, venezolanos, colombianos? Fíjate, si fuera un corredor terrestre, sí. Si fuera un corredor aéreo, que es costoso, hay que reconocerlo, va a ser más complicado. Pero hay que adoptar una posición clara sobre el particular. Hay que involucrar a Ecuador y hay que involucrar a Colombia. Dos países donde evidentemente también en su momento fueron corredor para que lleguen a Perú. Se están olvidando de eso. O sea, tenemos que ver el problema como un asunto subregional. No ahora, en Colombia Sí, en Colombia nos vamos a encontrar con, sospecho yo, el presidente Gustavo Petro no ve con buenos ojos a Dina Boluarte, no la reconoce como presidenta. En foros internacionales, como recientemente en la ONU, ha reclamado la presencia de Pedro Castillo, ¿no? Reconociéndolo o calificándolo de presidente, o sea, en un abierto desafío a nuestro representante que abandonó la sala al día siguiente, hizo las explicaciones. Mira, Pamela, la verdad es que la situación en la subregión no es la mejor en el nivel gubernamental. Correcto. Lo tenemos muy claro, pero el asunto migratorio no es un asunto entre Perú y Colombia, ni Perú y Chile, ni Perú y Ecuador. Es un asunto que involucra a una problemática subregional y regional. Y si quieres internacional, porque la migración en qué parte del mundo no es sensible. Lo que no podemos permitir que se produzca es que empiecen a levantar carpas y aparezcan como refugiados, y esa foto va a ser muy mala para el Perú. Por eso hay que actuar con rapidez, con sensatez. Y sin embargo, entiendo que la propuesta del gobernador... Perdóname, Pamela. Los gobiernos tienen que tener el carácter para ver esta realidad, que es una problemática común, por el hecho mismo de que está pasando en la frontera peruano-chilena. Los demás países no pueden exonerarse. No hay otra forma que un corredor, y si es un corredor tiene que trasladarse, y eso involucra una acción activa. Por eso es que las cancillerías de los 4 países concernidos, incluso la venezolana, que tiene que recibirlos, porque Venezuela los recibe. Y entonces ahí esta es una manifestación, Pamela, de cómo la ideología interviene perjudicando la solución de un problema de facto real que le pasa a extranjeros que salen de sus países precisamente por la pésima administración económica que lleva a la gente a buscar otros horizontes de vida. Ahora, el problema es, en el minuto, ¿qué hacer con toda esta gente que todavía está ahí, que no tiene acceso a servicios básicos? ¿Cómo se alimenta? Y es un tema humanitario, ¿no? De sensibilidad social al final del día también, para con esta gente que está, como decimos, pues en este limbo, ni en Chile ni en Perú. ¿No? ¿Qué hacer? ¿Cómo abordar ese ángulo? Pamela,
en la oportunidad de mis viajes al Medio Oriente, he visto de un lado a otro de una malla a los refugiados y es un proceso muy doloroso, un cuadro muy patético. Realmente tendrá que haber una participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el ACNUR, que hace un estupendo trabajo y que además con la Cancillería peruana hace un buen trabajo. Nosotros tenemos que aprovechar que tenemos cuadros realmente de primer nivel en la Cancillería, en el área terrestre, en el área marítima y en el área aérea, en las direcciones, para poder utilizar sus capacidades para que en una mesa de negociación pudieran alentar una salida y no haya esa actitud recalcitrante de Chile, como estamos viendo en las últimas horas, que desconocen todo lo que está pasando, o la indiferencia ecuatoriana o colombiana, sobre todo la última, con un Gustavo Petro que está teñido, lamentablemente, de una ideologización que no le permite ver como hombre de Estado los enormes problemas, primero de su país y segundo los problemas de la subregión. Muy bien, doctor Rodríguez Mackey, gracias. Nos ha esbozado algunas salidas y una forma, además, sensible de atender este tema, porque al final del día es una crisis humanitaria, estamos hablando de seres humanos que están a la deriva y que alguna solución que es de responsabilidad compartida se le tiene que dar, infelizmente, a esta gente, aunque no les compete, no son conciudadanos, pero ya por un tema humanitario hay que responder políticamente frente al tema. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes.